Flecha Antigua. Bueno, vamos comenzando entonces con este segundo bloque de información. Me corresponde hablarles de la profecía, el presente del tiempo profético. Pero antes de entrar en materia con el tema, quisiera afianzar algunas bases de conocimientos para poder comprender este segundo bloque y el tercero que viene. Nosotros venimos a hablarles de un plan desconocido. Y ese plan desconocido por la humanidad tiene dos partes, ¿no? Una estratagema, como explicaba Neil al principio, cuando el dragón y sus ángeles cayeron al planeta Tierra y desde ese momento engañan a la humanidad con distintos poderes de control, como Juan nos mostró en la estatua, ¿se acuerdan? Poder económico, poder religioso, poder político, poder militar y medios de comunicación. Y por otra parte está el plan de la luz, que es todo lo que se ha hecho sobre este planeta para que la humanidad terrestre se levante de aquel plan de control. Todo lo que se ha traído como conocimiento y sabiduría para el ascenso espiritual de la humanidad terrestre. Y dentro de ese plan, que es muy amplio, está el tema profético. Pero antes de hablarle de esto, es necesario que comprendamos por qué el plan. Es decir, qué sucedió para que hoy nosotros estemos hablando de esto, de un estratagema de control, llamándonos a todo un personaje que se hizo pasar por Dios, y para que estemos hablando de profecía. Si vemos en el fondo de la imagen, apreciamos el universo, y es que ambas partes del plan, la estratagema como el plan de luz, son de procedencia extraterrena. La invasión oscura vino de las estrellas hace miles de años y se implantó sobre este planeta. Y el conocimiento de la luz fue traído por mensajeros de humanidades que ya no tienen el problema que tenemos aquí en este planeta Tierra de pagar impuestos, de enfermedades, de guerras. Son humanidades anteriores a nosotros, que son más avanzadas en tiempo, en sabiduría, y nos trajeron el conocimiento de la verdad y el plan profético para decirnos cómo salir de esta problemática. Problemática que no es originaria de aquí. El mal, la maldad, la oscuridad no es originaria de este planeta Tierra. Yo sé que hay personas nuevas y hay personas que de pronto nos ven hace poco tiempo. Y debemos comprender que como humanidad, primero, no somos los únicos en el universo. El universo es grandísimo, inmenso, es vasto. Cada estrella que nosotros vemos en el firmamento, los que hayan tenido la oportunidad de ir al campo, un cielo despejado, sin luz artificial de ciudad, habrán podido darse cuenta del sinnúmero de estrellas que se logran ver. Cada estrella de esas es un sol como este que nos está alumbrando ahora mismo. Y por ley del universo, alrededor de cada estrella giran planetas. Y eso es lo que podemos ver a simple vista. Ahora imagínense lo que pueden ver los astrónomos, los científicos con los grandes telescopios, mucho más allá. Y la lógica nos dice, porque esto no es que nosotros tengamos que tener pruebas científicas para saber si hay vida o no, ellos nos dicen que no hay vida inteligente, pero la lógica, que es un recurso integral, nos dice que en la extensión de la creación entre tantas estrellas y mundos es imposible que solo exista una humanidad como nosotros. Y eso es muy claro. Resulta que en los tiempos, desde que se originó la creación, desde la preexistencia del universo, no el Big Bang como nos enseñaron, el universo existe por un pensamiento programado de vida. El universo desde el origen tiene la intención de crear vida. A eso le hemos llamado Dios, el creador, pero es una fuerza creadora que desconocemos y que hemos creído que Dios es aquel Señor que nos enseñaron en la religión que hay que ofrendarle, que hay que ir todos los domingos porque si no se enoja, y que hay que rezarle. La fuerza creadora está por encima de todo eso. Como humanidad en general no conocemos lo que es Dios. Pero sí han venido distintos mensajeros, entre ellos el Cristo, a enseñarnos lo que sí es Dios. Cuando Juan nos ponía las citas y Jesús
a través de sus apóstoles, enseñó que al Padre nadie lo ha visto porque habita en la luz inaccesible, que ningún ojo puede ver. Nos está diciendo que el Padre eterno es luz pura. No hay un cuerpo, no hay un rostro, no hay emociones. Es solo luz creadora, lo que el primer capítulo del cual le llamó el Verbo. En el principio era el Verbo, y este era con Dios desde el principio. En el Verbo estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Entonces quiere decir que esa cita nos enseña que el Verbo es Dios, pero también es la vida, y la vida es la luz. Es decir, que cuando hablamos de la luz, no la luz esta de los, ¿cómo le dicen aquí? Allá decimos focos. Bueno, focos, bombillas, lámparas. No es esa luz. No es la luz de los carros, ni siquiera es la luz que nos alumbra del sol, porque esta luz del sol es semejante a la luz del origen. La luz del origen no tenemos el concepto para comprender qué tan brillante es y qué tan pura es, pero sí tenemos un referente, que es el sol. Cuando vemos una galaxia, ahí está la luz. Pero también es la vida de las plantas, la vida que palpita dentro de cada uno de nosotros, la vida que vemos en las aves, en cualquier animal en el planeta. Toda esa energía que mueve todo como vida es Dios. Pero si vamos más profundo, es el verbo que contiene cada partícula de la existencia de toda la creación. El sol está hecho del verbo, porque dice la primera de Juan que por el verbo fueron hechas todas las cosas. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la esencia con la cual se gestó todo lo que existe. Los soles, los planetas, las galaxias, los mundos sistémicos, los sistemas solares, los planetas y las humanidades, la materia prima, entre comillas, por ponerle un término que podamos asociar, con la cual todo fue creado, es el verbo. Y en el verbo hay luz, hay vibración, hay energía, hay pensamiento, hay conciencia. Todo fue hecho por el verbo. Y en algún tiempo, por eso estamos hablando de tiempo, la creación se gestó en tres fuerzas primigenias: el Padre, como dice el libro secreto de Juan, la Madre, o Bárbelo, o el Santo Espíritu que enseñan en las iglesias, que es algo alejado completamente al Espíritu de verdad, que desde el principio es desde los universos. El Espíritu es el vientre, la fuerza ella. Entonces se unieron dos fuerzas desde el origen: el Padre y la Madre. Cuando se unen, gestan al vástago, lo que nosotros conocimos aquí como el Cristo. Pero yo no estoy hablando de seres humanos, estoy hablando de fuerzas primigenias, que desde el origen gestaron de ellas todo lo que existiría de ahí en adelante. Cuando hablamos de tres fuerzas, estas están presentes en todo lo que existe. Y les voy a poner el ejemplo del fruto. El fruto tiene una primera fuerza, que es la semilla, que está en todo fruto, y esa es la fuerza del Padre, que garantiza la expansión de ese fruto y de esa creación hacia el futuro. Tiene una segunda fuerza, que es la pulpa, en la dimensión física, y esa es la madre, la que alimenta. En la dimensión humana, ¿quién es la que alimenta? La madre. Y de la fruta, que se puede comer primordialmente, la pulpa. Y tiene una tercera fuerza que complementa, que es la que cubre, la cáscara. Y si nosotros vamos a un árbol, a un sol, a un ser humano, tiene las mismas tres fuerzas. Un ser humano tiene un alma, tiene un espíritu y tiene algo que cubre, que es el cuerpo. Entonces, ¿sí se entienden las tres fuerzas? Pero si vamos a un sistema solar, tiene un centro, que es el Sol, tiene unos planetas, y todo sistema solar tiene una cúpula que lo cubre, como si fuese una célula. A eso los científicos le llaman la nube de Oort en nuestro sistema solar. Los que hayan investigado un poco de eso, es una nube de partículas que cubre los sistemas solares. Y si vamos a una galaxia, igual, está el centro lumínico, los sistemas solares, y está el aro galáctico, o el aro galáctico que cubre la galaxia. Todo eso se replica.
Y toda la creación tiene ese modelo. Con ese modelo se crearon las primeras humanidades que poblaron el vastísimo universo en 4 eras o tiempos. En una era dorada, una era de plata, de bronce y hierro. Es una información que pueden encontrar tanto en el libro secreto de Juan como en el libro de la leyenda del unicornio de la Edad Media. En el libro secreto de Juan habla de 4 estrellas y en el libro del unicornio habla de 4 metales. Fueron 4 humanidades anteriores a nosotros como humanidad terrestre. En una de esas humanidades, en el 4.º tiempo, en la edad de hierro, o en el término del libro secreto de Juan, en el Elet, sucedió una desviación en una humanidad. Es decir, todas las humanidades, en un origen, vivían dentro de las leyes originales. No había guerras, no había odio. Todo esto que Juan expuso aquí, de venganza, de guerras, de diezmos, de falsos dioses, no existía nada de eso. Hasta que en un punto en la creación una humanidad decidió crear, pero quiso hacerlo olvidando las leyes originales con las que fue creada y se desvió. Y ahí se abortó el mal. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de un plan. Claro. Ustedes se acuerdan que yo les hablé que el Génesis que los había dejado era el Génesis más chimbo. Bueno, yo estoy hablando del verdadero. Salín está explicándoles el Génesis. El más chimbo. Por eso yo estoy explicando el original. Y Juan nos está explicando el chingado. Bien, entonces este Génesis que les estoy hablando es antes de que existiera el planeta Tierra, antes de que existiéramos como humanidad. En ese punto, cuando se aborta la maldad, las humanidades siguieron expandiéndose, y de esa expansión las humanidades se densificaron más, es decir, estos cuerpos que se enferman, que envejecen, que se deterioran, en un principio no eran así. Las humanidades anteriores tenían otra condición. Nosotros pertenecemos como raza a las humanidades posteriores al origen del caos. Por eso se hizo necesario que un plan de luz que es procedente de las humanidades anteriores al caos se ejecutara para ayudar a las humanidades que se desviaron por allá, entre ellas. Pero de ese plan les va a hablar a profundidad Neil, en esencia del plan de ascenso para las humanidades posteriores al caos. Yo lo que en esta introducción quiero hacer es que entendamos de dónde procede todo eso. Esos que cayeron aquí, que invadieron, en el pasado eran humanidades como nosotros, pero no quisieron despertar. Se degradaron a tal punto que sus cuerpos se hicieron semejantes a animales, a bestias. Destruyeron sus mundos. Dice Apocalipsis que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Y por acá decían, es que el documento bíblico no se puede siempre entender literal. Por supuesto, ahí tiene una interpretación. Cuando hablamos de estrellas, ¿de qué estamos hablando? Universos. Pero uno dice, bueno, un dragón con la cola, ¿cómo va a arrastrar estrellas? Imposible. Entonces lo que está diciendo es que en esas estrellas, en esos planetas, la desviación o la organización del dragón destruyó humanidades que habitaban en esos planetas. Es decir, los arrastró. Exacto, la maldad los consumió. Y lo que quedó de toda esa desviación fue lo que llegó a la Tierra. Distintas razas extraterrenas de carácter regresivo o oscuro llegaron aquí y quisieron o quieren, desde que llegaron, implantar el mismo programa de control que implantaron en otros planetas. Buena pregunta. Exacto, no solo en la Tierra, en otros lugares. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra la otra parte del plan. Hubo unas humanidades de luz que no permitieron que en sus planetas hubiese esta invasión. Comenzaron a perseguir a los oscuros. Por eso dice Apocalipsis, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El resultado de esa persecución fue que ellos llegaran a este sistema solar, pero no llegaron aquí primero. Llegaron antes
a Marte. Y por eso el planeta Marte es árido. Luego llegaron de Marte, no, perdón, antes de Marte cayeron en un planeta que estaba entre Marte y Júpiter. ¿Cómo? Faetón se le conoce como Malontia, se le conoce como Maltec y hay otros nombres que le colocan. El cinturón de asteroides tiene una órbita semejante a un planeta, porque esos restos de roca que hay ahí fueron un planeta que fue destruido por esa misma organización del dragón antes de llegar acá. Luego sí, a Marte, ahí casi ese planeta lo destruyen, y por último llegan al planeta Tierra, no porque Dios haya dicho vamos a mandarlos para allá, o Miguel haya dicho vamos a mandarlos para allá, no, es el resultado de una persecución, y cayeron aquí. Y aquí nos dicen las profecías que será el final de esa oscura organización. Porque la humanidad terrestre, como raza, que obviamente sabemos que no solo somos cuerpos, somos espíritus, aquí hay una vamos a llamarlo una condición espiritual, una estirpe espiritual, que fue anunciado que en algún momento se levantaría. Lo dicen las profecías. Y ahora, teniendo ese contexto, para no adelantarles más el plan que nos va a tocar al final, yo tengo que hablarles del plan profético. Y el plan profético, o hablar de profecía, en general a algunas personas les da un poquito de miedo. A otras dicen, bueno, pero eso es puro cuento, que las profecías nunca se han cumplido. Otros creen que las profecías son solo religiosas. Y muchos otros creen que estos son temas místicos. No, yo les voy a hablar en una dimensión de la profecía que sé que muchos han escuchado porque han seguido el programa, pero sé que otros de pronto primera vez que lo escucharán, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Cuando hablamos de profecía, la profecía es la respuesta de la luz ante la manipulación que Juan ahorita nos explicó, a la que fuimos sometidos. Los hombres de las estrellas, porque cuando hablamos de profecía estamos hablando de un plan que viene de arriba. Eso no es terrestre. Nostradamus no escribió profecías. Parravicini no escribió profecías, es decir, no se las inventaron ellos. No fueron inspirados un día por el Espíritu Santo y ay, mira, se me ocurrió esto. Y escribir. No. Ninguno de los personajes que la humanidad ha llamado como profetas son profetas. Ellos solo son escribas. Es decir, en algún momento fueron contactados por los creadores de la profecía y les dijeron, escribe lo que te voy a dictar. Hubo distintos contactos, tanto físicos, telepáticos, algunos tuvieron alguna especie de sueño, alguna visión y escribieron. Porque además el contacto de los hombres de las estrellas de la luz tiene una condición, y es que cuando ellos se acercan o contactan a una persona, el contacto es consciente. Es decir, no hay un estado alterado de conciencia, ritual o mantra o posición extraña donde ellos entreguen la información. Quienes contactan así son los otros, la fuerza oscura. Ellos sí necesitan que usted se rece 20 rosarios, se pongan amándulas a las 3 de la mañana, se pongan en posición de loto y ahí le llega la información. No, la luz no contacta así. Entonces la profecía es el resultado del análisis de los hombres de las estrellas del comportamiento de la fuerza oscura en otros planetas. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué la profecía es capaz de ver el futuro? Porque ellos fueron capaces, en el análisis que hicieron en otros lugares, de ver el comportamiento de esa fuerza oscura. Y se dieron cuenta que el patrón se repite. Guerras, religión, economía, política, manipulación genética, eligen pueblos, montan anticristos, montan papas, es decir, el mismo patrón. Y además de denunciar eso, porque la profecía lo denuncia, no lo denuncia para asustarnos, lo denuncia para que entendamos los pasos que esta organización va dando. Y a su vez, o paralelo a eso, nos muestra qué hacer dentro del plan de luz para defendernos de eso. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Cuando hablamos de la profecía como definición,
Una definición que es el resultado de la investigación de varios años. Esto no es algo oficial en el sentido que los hombres de las estrellas dijeron, vean muchachos, esta es la definición de la profecía. Anótenlo. No, es el análisis de los mensajes proféticos lo que nos llevó a concluir esto. La profecía es una carta de navegación espiritual hacia el futuro. ¿Saben qué es una carta de navegación? Un mapa, más o menos. ¿Qué otra cosa? Indicaciones. Es lo que utilizan los pilotos y los capitanes, los pilotos de avión, los que, bueno, no sé si se sigue utilizando. Antiguamente sí se utiliza, ahora con la tecnología ya hay otro tipo de herramientas. Ah, bueno, ya. Después las profecías no serán escritas sino electrónicas también. Bien, entonces la profecía como carta de navegación tiene una condición y es espiritual. Y aquí es donde empieza a romperse los paradigmas. Porque como humanidad hemos intentado entender la profecía desde lo intelectual y lo mental. Pero se nos olvidó un componente, que la profecía es espiritual y evidentemente nos muestra el futuro. Ahora entenderemos por qué es espiritual. De ella se dejó testimonio en todos los pueblos de la tierra. Y esto advierte que la profecía no es religiosa. ¿Por qué no es religiosa? Porque no solo está en la Biblia. Se le dictó a los mayas, se le dictó a los Hopi, se dictó en Europa, se dictó en América del Sur, se dictó en Asia, en África, en el Polo Norte no sé, pero seguramente, ¿no? En todos lados. Entonces cuando un religioso dice, una organización religiosa dice que las únicas profecías que sirven son las que están en la Biblia, está mintiendo. Está mintiendo. Porque la profecía es un mensaje global. No es propiedad tampoco de ningún gobierno. Ninguno se la puede adjudicar. Es un evento de libertad de pensamiento de toda la humanidad, que expuesta o descifrada al espíritu, y aquí vamos a entender por qué, comunica en símbolos y cifrado en la conciencia, justicia y el cumplimiento. ¿Qué significa esto? El espíritu, los que han escuchado por más tiempo el programa, comprenderán que el espíritu es el cúmulo de experiencias vividas. Bueno, más o menos. El espíritu es el cúmulo de experiencias de toda nuestra existencia. Se guardan como memorias, no es algo físico, es energía, es intangible. Entonces, en el recorrido de toda nuestra existencia, de todas nuestras vidas, porque sí, no tenemos una sola vida, tenemos muchas y seguiremos teniendo. Entonces, el espíritu aprende por imágenes, por símbolos. Si yo les recuerdo o les menciono una manzana, ¿en qué piensan ustedes? ¿En la palabra o en la fruta? ¿Fruta? ¿Verdad? En la fruta, ¿por qué? Porque así ese es el mecanismo natural. Bueno, la información o las vivencias en el espíritu se graban así. No se graban los textos, ahí no se graba el álgebra, por eso es tan difícil aprender esa vaina. No se graba la matemática. No, porque cuando a nosotros se nos enseñan, no por símbolos, sino por pictogramas, o por letras, o por números, el aprendizaje es más intelectual. Pero cuando vivimos experiencias vividas, eso queda sellado en la mente, pero también en el espíritu. Entonces la profecía, como es un mensaje espiritual, fue cifrada en símbolos. Por eso ustedes ven ahí leones, caballos, copas, jinetes, bueno, una serie de símbolos que lo que buscan es que la humanidad los descifre espiritualmente, no intelectualmente. Claro, se necesita también el intelecto, porque si yo no sé lo que es un caballo, pues ¿cómo voy a interpretar la dimensión del símbolo? Porque no son caballos literales. Cuando la profecía habla de, por ejemplo, 7 trompetas, entonces la humanidad está esperando que en el cielo salgan 7 angelitos con una trompeta y empiecen a tocar una ranchera. No, no se descifra así la cosa. Una carrilera. No.
cuando habla de trompetas, ¿la trompeta para qué sirve? Para hacer un pequeño ejercicio, para que entendamos cómo es la dimensión o una de las dimensiones en la que se debe interpretar la profecía. ¿La trompeta qué es? Vamos a lo básico, a lo mental. Es un instrumento musical de aire, ¿verdad? Bien, que hace un ruido, que te despierta. En el ejército antiguamente se tocaba, bueno, todavía se sigue haciendo, se tocaba la trompeta para despertar a los soldados, ¿verdad? Con un sonido característico. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que no es un símbolo literal de alguien tocando una trompeta, sino nos está hablando de un anuncio para despertar. Entonces, son 7 trompetas que hacen ruido más que por fuera, por dentro. Entonces, son 7 trompetas, ¿verdad? Y de esa forma es que nosotros podemos interpretar mejor la profecía. Entonces, si ven que sí se necesita conocimiento, porque yo tengo que saber una trompeta, pero tengo que tener la capacidad de pasar esa dimensión mental y llevarlo al espíritu, interpretar el símbolo, más allá de lo que significa. Entonces, si me dicen que son anuncios que resuenan por dentro, que es un llamado a la acción, es decir, a que tengo que despertarme, con las acciones que eso implique. Entonces ya pasa de ser algo intelectual, ser algo espiritual. Y ahí es donde los falsos intérpretes, los gurúes, los chamanes y todos estos pastores y líderes que intentan interpretar la profecía, fracasan. Porque solo se lleva desde el intelecto y a meter miedo. Que se va a acabar el mundo, arrepiéntete, porque si no, no será salvo. Entonces, cuando se descifra esto, entonces aquí es donde entra la conciencia o justicia del cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo que la profecía dice que va a haber una tercera guerra mundial, ¿qué es lo que piensa uno? Primero, miedo, susto, no quiero que ocurra. Pero cuando esto se interpreta al espíritu y se entiende, ya deja de ser miedo y se convierte en conciencia. Entonces yo digo, es necesario que ocurra. Porque si no hay una tercera guerra mundial, la humanidad no despierta. No porque la guerra nos vaya a despertar. Ay, que la guerra, qué bonito, vamos a ser más espirituales. No. Es porque la guerra es un remesón para que entendamos que este planeta está controlado por unos psicópatas. Y el que no nos escuchaba antes va a decir, venga, mijo, ¿usted qué era lo que me decía? Mija, ¿qué era lo que usted me estaba diciendo? Que los Rockefeller, los no sé qué, que las guerras. Entonces ya hay una conciencia y se entiende la justicia, porque todo lo que está anunciado que debe suceder es justicia. Que el planeta se va a mover, claro que se tiene que mover. Que los ríos se tienen que desbordar para recuperar su cauce, porque las grandes industrias los han maltratado, se han contaminado. ¿Es justicia? Ay, no, que los ríos se desbordaron, ¿por qué Dios nos castiga? No, ahí Dios no tiene nada que ver. Es la causa y el efecto de lo que ha sucedido en este planeta desde que estos sinvergüenzas llegaron. Entonces aquí ya desaparece el miedo, ¿verdad? Y empezamos a ver la profecía en otra dimensión. Porque si hablamos de profecías, bueno, aquí el símbolo maya, que tenemos ese conocimiento muy fresco, porque estamos muy cerca de él. Bueno, no sé si todos los mexicanos sepan de los mayas, porque eso sucede en todo lugar. Allá en Colombia, por ejemplo, tenemos una tradición muy rica de nuestros ancestros y gran parte de los colombianos. Yeah. Si le pregunta a alguien quién es Bochica, por ejemplo, un mensajero de la nube, yo sé quién es Bochica, que enseñó. Entonces aquí coloco varias profecías para que anotemos y entendamos la amplitud del mensaje profético y cómo fue entregado en distintas partes del mundo. Ahorita cuando estaba compartiendo, por ejemplo, el tema de la Biblia, que no está aquí, pero la Biblia tiene profecías. Y nosotros colocamos en nuestras investigaciones muchas citas bíblicas. Por ejemplo, ahorita Juan se dedicó a denunciar el trabajo puro con citas bíblicas. Y alguien que esté sentado podría decir, pero ¿cómo utiliza la Biblia si la Biblia está manipulada? Yo lo dije cuando me paré aquí para explicarlo de la serpiente. Pero resulta que nosotros debemos utilizar la Biblia porque es el libro que todo el mundo conoce. Pero antes de utilizar la Biblia, nosotros hemos comparado la información con otros documentos para entender que el fragmento que estamos utilizando de la Biblia es real.
Entonces yo quiero hacer un ejercicio para que se entienda. ¿Cuántos aquí conocen de la Biblia? Levanten la mano, la hayan escuchado, la hayan leído. ¿Quién sabe de la Biblia? Bueno, la gran mayoría, ¿no? Casi todos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quiénes se han estudiado los documentos de los Vedas? A ver, yo podría hacer una charla aquí sustentando el impostor con los Vedas, por ejemplo, pero aquí no me van a entender. ¿Quién aquí ha leído las tablillas sumerias? Yo puedo denunciarles lo mismo que Juan hizo con las tablillas sumerias, pero no lo vamos a reconocer fácilmente. Si hablamos del diluvio, el diluvio está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que eso sucedió? Porque está en las tablillas sumerias, está en los Vedas, está en el libro apócrifo de Enoc, está en el libro apócrifo de Juan, y así puedo seguir y seguir y seguir. Pero si yo me paro a hablar aquí, sustentar el diluvio en el libro secreto de Enoc, apócrifo de Enoc, difícilmente me van a entender. Pero si yo hablo de la Biblia, es un lenguaje que todos conocemos. No porque yo confíe en la Biblia, porque sé que está manipulada, pero lo que les estoy exponiendo de la Biblia lo he cotejado con otros documentos. Entonces ténganlo por seguro que aquello que tocamos de la Biblia fue de lo poco que se salvó de la manipulación, porque sí hay mucha manipulación. Entonces quería dar eso claro para que si de pronto Neil en la tercera parte toca fragmentos de la Biblia o yo en esta presentación, ahora no quiere decir que no, ya confiamos 100%, no, se tiene que ir a comprobar eso también. Pero tengan la tranquilidad inicial que si lo toco es porque ya está corroborado. Bien, cuando hablamos de los mayas, aquí muy cerca tienen profecías, las 7 profecías mayas. Nostradamus en Europa, Parravicini en Sudamérica, esto es en Francia, que sí que era la Biblia, no era ninguna Biblia, fue un contacto extraterrestre. Esto es en Portugal, muy parecido al contacto de Fátima, de Nazaret, perdón. Esto es en Fátima, Portugal. Las Sibilas, Malaquías, por allá también en Europa, el I Ching en Asia, los 9 tiempos, que es la profecía que voy a tocar ahora con ustedes, de Tao. Sí. Bien, de Tao en la Atlántida, 12.000 años hacia el pasado. Están los Hopis en Norteamérica y los libros apócrifos que desafortunadamente tampoco conocemos mucho porque fueron ocultados, aunque ya no son ocultados, ahora están en internet, solo que nos da pereza o flojera ir a leerlos. Ese es el problema. Todas las profecías que anuncian fin del tiempo, sí, lo anuncian, destrucciones, guerras, eso es verdad, pero también todas anuncian un nuevo amanecer. Los que hayan escuchado, leído Apocalipsis, uno lee eso, eso es horrible, eso es terrible. Que los caballos, que el hambre, que la guerra, que el anticristo, que la bestia, que las 7 copas de la ira, que esto, que lo otro. Menos dicho, uno lee eso y dice, nos llevó la chingada. Ya ahí sí no hay nada que hacer. Pero si uno sigue leyendo hasta el final, hay una esperanza, dice, un nuevo cielo, una nueva tierra, un tiempo pletórico, nuevo amanecer. Y si usted coge cada profecía de estas, va a encontrar estos 2 momentos. Un fin, sí va a haber un fin, pero no va a ser el final de la humanidad, no va a ser el final del planeta Tierra, va a ser el final de ¿qué? A ver, ¿qué más? De la oscuridad, ¿qué más? Va a ser el final de la estratagema del dragón y sus ángeles. Ese sí será el final para ellos. Pero también será el final para la parte de la humanidad que esté apegada. Para ellos será el fin. Por ejemplo, si yo estoy aferrado al dinero y el dinero es mi vida, o al sistema, ¿qué va a pasar cuando el dinero desaparezca? O yo con él, ¿no? O yo estoy apegado al carro y resulta que en plena guerra o hay un terremoto y se me dañó el carro. Eso va a ser el final para mí, ¿verdad? Pero los seres humanos que entiendan el plan y comiencen un proceso de desprendimiento de esto, del sistema, cuando esto caiga, puede que duela, pero vamos a estar más preparados. Entonces ya de pronto me va a doler la pérdida del carro, pero ya no lloraré tanto. Me costó, ¿cuánto cuesta un carro más o menos aquí en México?
250.000 pesos. Bueno, tenía un carro de 1 millón de pesos mexicanos. Creo que no hay, pero de pronto sí. Sí, cada vez está más. Y le cayó una piedra encima y uno preparado. Digo, pero tranquilo, yo soy espiritual, no pasa nada. Sí, unos 50, en Colombia vale unos 50, 60 millones un carro. Pero ya estaremos en otro nivel, ya los 60 millones no volverán. No, allá debemos ir, a ese nivel, porque al final debemos comprender que aquello a lo que nos sujetaron, aquello a lo que nos hicieron dependientes, es precisamente eso que nos ha destruido. Y en la medida que eso sea, pero es un proceso. No es que yo ahora voy a ver el carro de 1 millón de pesos mexicanos, no lo necesito todavía. Pero tengo que desprenderme, ir desprendiéndome poco a poco. Entonces, siguiendo acá, hay una advertencia que en el contacto pleyadino de los años 70, Enrique Castillo Rincón, los hombres de las estrellas son los pleyadinos. Las Pléyades es una organización estelar de nuestra galaxia, que bueno, muchos conocen como las 7 cabritas o sencillamente las Pléyades, las 7 cabrillas, sí. De ese lugar, de ese mundo sistémico, un mundo sistémico es una agrupación de sistemas solares, es decir, un conjunto de sistemas solares. Por eso vemos que las Pléyades tienen varias estrellas. 7 son las más visibles, pero tiene más. Alrededor de esas estrellas, obviamente, giran planetas. De esos lugares vinieron a advertirnos algo. Lo que dice acá: habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. ¿Cuál es nuestra cronología? ¿Cuál es la forma en que tenemos nosotros de medir el tiempo? A ver, años, meses, días. ¿Y eso cómo se llama? El calendario gregoriano. Bueno, esa cronología vuestra nos dicen: tenéis un largo tiempo de error. ¿Por qué creen ustedes que tenemos un largo tiempo de error? Porque han habido varios calendarios y en el cambio de un calendario a otro han habido cortes y manipulaciones y desfases. Es decir, ¿estamos en el año 2021? ¿Cómo que no sé? El almanaque, el calendario dice: ya no, es posible que no estemos en el año 2021, porque si en el proceso de cambio de calendario se ha perdido tiempo, y eso es lo que ha generado que como humanidad estemos perdidos en el tiempo. Entonces, cuando alguien dice que tal profecía se va a cumplir y se va a acabar el mundo en el año 2000, ¿qué hacemos normalmente? Le comemos cuento. Pero si yo sé esto, yo tengo que ponerlo en duda. Ven acá, ¿cómo así que se acaba en el año 2000? Si primero el tiempo está desfasado, y muéstrame esa profecía, a ver qué señales dice que van a ocurrir para ver si se están cumpliendo. ¿Qué hacíamos nosotros? Uy, mira, hay un boom por ahí en redes sociales que se va a acabar el mundo en el año 2022, como el tema del 2012, por ejemplo. ¿Y quién dijo que los mayas dijeron eso? Quien nunca haya leído las 7 profecías, pues es engañado. Pero quien haya leído las 7 profecías y además sepa esto, porque esto no es algo que los hombres de las estrellas nos revelaron, esto ya mucha gente lo sabía, solo que ellos nos hicieron el llamado de atención. Recuerden eso, su tiempo está desfasado. Entonces, si yo tengo estos 2 elementos y me dicen que el mundo se va a acabar en 2012, el primer elemento, conocimiento de la profecía, y segundo elemento, tengo en cuenta que no puedo ubicarla en el tiempo terrestre, yo esa información tengo el derecho a dudarla. Y no salgo corriendo a decir que sí, el mundo se va a acabar. Yo creí que el mundo se iba a acabar en 2012, porque no tenía todo el paquete de información. Claro que no salí pues por ahí por la calle como loco, no. Pero sí llegué a pensar que iba a ocurrir algo. No tenía tampoco la lana. Entonces nos sigue diciendo, esto de alguna manera, el desfase del tiempo, ha servido para proteger las profecías. ¿Por qué? Porque llegan los falsos intérpretes y dicen que se va a acabar tal año, y bueno, la gente se come el cuento, pero sirve para proteger el verdadero cifrado profético. ¿Y quién va a interpretar el verdadero cifrado? Quienes logren abrir el símbolo espiritualmente. Pero para abrir el símbolo profético espiritualmente, como raza humana debemos hacer un trabajo interior. Yo les pregunto, ¿somos espirituales? ¿Elevadamente espirituales? ¿Ahora mismo? Todavía no. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Es decir, debemos comenzar a limpiarnos,
a perder bueno, no me sale. Densidad. Eso. Iba a decir densificación. Ahora sí, ya para qué. A perder densidad, a dejar de ser tan materialistas. Cuando eso se va logrando, empieza a surgir la esencia espiritual. Y con la esencia espiritual surgen otras cosas. Surge una sabiduría interior, surge una conciencia, surge otra capacidad de análisis. Es decir, surgen dones de los cuales hemos sido dotados desde el origen, pero que están tapados, ocultos por la manipulación. Y ahí, en ese momento, en donde el símbolo profético se abre. Y como humanidad nos vamos a ubicar en el tiempo. Algunos lo harán más rápido, otros se demorarán un poquito más, pero allá vamos todos. Entonces, ¿por qué ha servido para protegerlas? Para que sea difícil situarlas en el tiempo, en nuestro tiempo terrestre. Y así lograr una interpretación más precisa. Así estos años, ¿cuáles años? Así estos años, ¿cuáles años son aquí? Los que están perdidos en el tiempo. ¿Cuántos años son? Ay, no sabemos. No sabemos. Entonces, ¿esto qué nos advierte? Que en la medida que yo soy consciente de este mensaje, tengo que comenzar a prepararme, porque no sé cuánto. Pero si hay señales que nos van ubicando en el tiempo, y ahora las vamos a ver. Así estos años le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. Entonces aquí vienen, en esta parte, unas señales que ellos nos dan para ubicarnos en los años donde todo ese proceso tendrá cumplimiento. Entonces ahora primero cambios ambientales. ¿Cuáles? La capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad. ¿Cuáles son nuestros líderes? Políticos, economistas, científicos, es decir, de todo tipo. Y su poca credibilidad. La pérdida de los valores religiosos que los religiosos dicen tener. ¿Cuáles son los valores religiosos? A ver si... La castidad, la pureza, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro valor? El perdón, la honradez, no matarás, bueno, la ética. Es decir, uno va a una religión y se predica eso, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, en general, ¿qué está sucediendo con las religiones? Protestantes, católicas, escándalos de todo tipo. Están decayendo los valores religiosos. Por eso, muchos de ustedes, estando en la religión, veían eso y dicen, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así que aquí se predica el perdón y el pastor o los hermanos de nuestra congregación no aplicamos eso? O vemos la figura del papa, los curas, los obispos, y hay casos de pederastia. Es decir, pero es algo que no es nuevo, pero en el tiempo se ha ido incrementando. Y con la tecnología, muchos de esos casos salen a la luz, porque no era como en la época del oscurantismo o de la Santa Inquisición, que cometían los crímenes quedaban impunes. Hoy en día no. Es decir, que la humanidad se empieza a dar cuenta de esto. No hay valores religiosos. El crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se toman en contra del crimen. Ocurriendo, vayamos analizando. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Es decir, no importa el político de qué partido sea, no importa su discurso, no importa lo que prometa, no podrán ganar la batalla ante el crimen y la inseguridad. Por más policías que coloquen en las calles, por más armas con que los doten, por más medidas que tomen, esto no se podrá ganar. ¿Por qué? Porque es que la solución no es colocar más policías. La solución es que el ser humano cambie. Para que cambien los reinos, deben cambiar los hombres. Entonces, ¿en qué se enfocan los políticos? En medidas externas. Por eso no podrán ganar. Entonces, cuando un político se pare y prometa que va a ser más seguras las ciudades, ustedes lo analizan y ustedes ven, pero es que yo soy consciente que el cambio es interno. Eso no va a funcionar. Será un pañito de agua tibia un tiempo, pero eso no se podrá controlar. Un pañito de agua tibia, ¿saben? Creo que no tiene fiebre, se lo colocan aquí como para que la fiebre no... Es un calmante, exacto, pero después uno le toca una inyección porque eso no siempre funciona.
Entonces dicen los pleiadianos, sí, Enrique, porque aquí estaban hablando con Enrique Castillo compartiéndole esto. Todo esto llena de angustia al corazón. ¿Están asustados? No, porque ya estamos viendo la profecía en otra dimensión. Puede haber un poquito de susto todavía, obviamente, pero eso va a ir desapareciendo. Y el espíritu se resiente, lo siente, dicen los hombres de las estrellas. Esa es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va porque va. No importa si nos reunimos aquí a orar, a pedir, si hacemos ofrendas, que quieran hacer ofrendas, las vamos por aquí y detenemos esto. No, eso va porque va. No hay forma de detenerlo, porque es la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? La caída del dragón al planeta Tierra. ¿Y cuál es el efecto que ha generado? Todo lo que estamos viviendo. ¿Y qué ha pasado con la humanidad? Que como humanidad hemos sido cómplices. Primero, pues víctimas, ¿verdad? No somos culpables, porque nosotros no pedimos que ellos cayeran acá. Ellos vinieron astutamente porque venían destruyendo humanidades. Pero en el momento que empezamos a acostumbrarnos a eso, nos hicimos cómplices. Irresponsables. No irresponsables, responsables. Y cuando ya empezamos a ver todo este panorama y entendemos cuál es la causa de la situación, y no empezamos a emplear correctivos individuales, entonces ya ahí no hay nada que hacer con nosotros, porque ya siendo conscientes de esto, de lo que han hecho, y si seguimos replicando lo que ellos nos enseñaron, por ejemplo, Juan habló ahorita de la venganza, de que Jesús enseñó el perdón y Jehová enseñó la venganza. ¿Cuál practicamos más? La venganza, no nos dé pena decirlo. Sí, pero es normal, entre comillas, que eso suceda, porque la enseñanza que más hemos afianzado es esa. Pero ahora que empezamos a ser conscientes que no es por ahí, sino que es con el perdón, si yo quiero seguir acá, cuando lo que yo mencioné ahorita, cuando el mundo finalice, yo voy a ir con esa enseñanza. Pero si yo aplico el perdón, seré merecedor del nuevo tiempo, porque en el nuevo tiempo estará la parte de la humanidad que haga un trabajo. No que seamos perfectos, no que seamos luz, porque eso no se logra en unos años o en una vida, no, pero sí lograr un proceso que nos vaya desprendiendo de esas enseñanzas negativas. Bueno, ya esto lo toqué, lo del calendario gregoriano. Y bueno, este es Enrique, para los que quieran profundizar, sé que hay personas que nunca han escuchado estos temas, pueden, si él fue colombiano, vivió mucho tiempo en Costa Rica también, era ingeniero en telecomunicaciones, él muere en el año 2013, pero él escribió 2 libros de su experiencia del contacto con hombres de las Pléyades, OVNI Gran Alborada Humana, tomo 1 y tomo 2. Eso se puede conseguir en internet o pueden ir a la página www.rcpc.com, a la zona de biblioteca, y ahí lo pueden descargar. Ahí está toda su experiencia. Aquí, por ejemplo, en estos documentos está la profecía que voy a tocar ahora. Bueno, he empezado la charla. Y también hay otras profecías, hay otros mensajes, hay mucha información ahí. Mucha del sustento que nosotros utilizamos en las investigaciones está aquí, en este contacto. Además de otros documentos que también hemos cotejado. Ahí el amigo le está tomando fotos. ¿A mí o a la? Sí, anoten bien el nombre de los libros para que investiguen. Bien, la profecía que está en el contacto, o una de las profecías que está en el contacto de Enrique Castillo, se llama Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Es decir, son 9 momentos o 9 cápsulas de tiempo donde unas señales y acontecimientos irán determinando el rumbo de la humanidad y el planeta. Estos que ven en color naranja, estos 5 primeros, nosotros en el estudio, investigación y análisis de esta profecía hemos concluido que ya se cumplieron. Pero esto es de nosotros, la mesa de trabajo descubriendo. De pronto hace el Señor la ley y dice: no, venga muchachos, no se han cumplido, vamos apenas por el 4º tiempo. Pero él tendrá que sustentar porque ha interpretado o ha concluido que estamos en ese tiempo.
Porque no es porque yo me pare aquí y digo, no, estamos en el séptimo tiempo, porque sí, porque yo lo digo, no, hay un sustento. Resulta que esta profecía, el primer tiempo arrancó desde 1946. Dicen los pleiadianos en el contacto que desde ahí arrancan los 9 tiempos que cambiaron el mundo. Entonces, también en el mismo análisis hemos concluido que probablemente estemos en el sexto tiempo de la profecía. Es decir, que faltarían estos 3. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? De que estamos en el sexto tiempo, por lo que les decía ahorita, hemos comparado las señales y los símbolos con la realidad planetaria y coinciden. Ahora, los pleiadianos enseñaron algo a la hora de analizar profecías. Hay 3 elementos que ellos nos enseñaron para poder estudiar profecías. Y nos dijeron, para profetizar lo que siempre será el futuro, es necesario tener un amplio conocimiento de los hechos pasados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero establecer cuándo será la Tercera Guerra Mundial, yo tengo que comparar o recordar todos los elementos que rodearon antes y durante de la Primera Guerra Mundial, porque ese patrón se repite, pero no se repite en un 100%. Ellos dicen que es un porcentaje entre un 80 y 90%, porque ellos dejan un espacio al albedrío de la humanidad, porque hay cosas que se pueden cambiar un poco. Entonces, analizando lo que sucedió en el pasado, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, yo puedo determinar qué tan cerca estamos como humanidad de una Tercera Guerra Mundial. Además, hay otros 2 elementos. Este es intelectual, ¿verdad? Tengo que tener conocimiento de la historia. ¿Cuándo viene el anticristo? Yo tengo que analizar en el pasado cómo el pueblo judío coronó, por ejemplo, al rey Salomón y otros líderes, y eso tiene unos elementos que coincidirán en el futuro. El otro elemento es la clarividencia. Los otros 2 elementos son la clarividencia y la lógica. Ya esos son elementos espirituales, pero no es algo místico. Todos tenemos clarividencia. La clarividencia es la capacidad que tiene el ser humano de ver más allá de lo aparente. Lo que hicimos ahorita, cuando les ponía el ejemplo de las trompetas. ¿Qué ve la razón? ¿Qué ve lo literal? El instrumento musical. ¿Qué es la clarividencia? El ejercicio que hicimos. No, que es un anuncio. La señora dijo, no, que con eso se despiertan los militares. Eso es poder ver más allá. Eso es natural. ¿Hubo que rezar para poder verlo? No, algo natural. Hace parte de su proceso y lo tenemos todos. Y la lógica es la capacidad que yo tenga de enlazar los elementos con una claridad y una contundencia superior a la razón. Entonces voy a poner un ejemplo. Para los mexicanos, el chile no, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en la India, las vacas, ¿cómo las consideran? Sagradas. Y aquí, las vacas ya las comemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué determina eso? El patrón cultural que está sujeto a la razón. Porque los hindúes desde pequeños les enseñaron, según ciertas leyendas y tradiciones, que las vacas son sagradas. Entonces no se las comen. Aquí nos enseñaron que es comida, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la lógica, porque ahí, si yo hablo con un hindú y supongamos que yo soy mexicano, órale, guate, las vacas aquí se comen. Y él va a decir, no, acá son sagradas. Entonces, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca, porque tenemos 2 patrones distintos. Pero si utilizamos la lógica nos dice que la vaca ni es sagrada y no debería comerse. Entonces, ¿qué es? Un animal, un ser vivo. Entonces, es un razonamiento que está por encima de esa disputa. Entonces, ahí ya yo no discuto, no peleo. Simplemente lo entiendo y me salgo de la discusión. Por eso la profecía, para interpretarla, tiene que estar primero con un conocimiento amplio de la historia, algo intelectual, tengo que saber cosas. Y luego está la clarividencia, que es la capacidad de ver más allá de lo aparente, y la lógica, que es un pensamiento que está por encima de lo normal. Porque si yo voy a analizar las trompetas bajo mi razón, solamente, son instrumentos musicales y son angelitos. No, tiene que estar por encima de eso.
pero son elementos que el ser humano debe ejercitar. Además hay otras condiciones que, bueno, no es el tema de hoy. Bien, en el análisis de esta profecía, nosotros nos ubicamos en el sexto tiempo. No voy a poner los 5 anteriores. Si quieren conocer qué dicen los 5 anteriores tiempos, les recomiendo que descarguen el documento en la misma página que les dije ahorita, www.rcpc.com. Ahí está la profecía completa, pero yo voy a tomarla del sexto tiempo, que es el que hemos analizado, que estamos ubicados. Nos dice, se precipita el colapso, Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. Cuando nos dice que se precipita el colapso, quiere decir que es un tiempo donde la humanidad empezará a ver el aceleramiento de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, ¿hay inseguridad? La hay. ¿Hay corrupción en la política? La hay. ¿Hay contaminación ambiental? Todo eso lo hay. Pero es un momento donde todos esos elementos, los que dije, y muchos otros, comienzan a recrudecerse cada vez más. Es decir, se acelera el proceso de acontecimientos negativos. Por eso habla de colapso, de caída. Dice, Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. ¿Quién es Satanás? Bien, ¿qué más? ¿Satanás será que es el monstruo? Porque recuerden que son símbolos, vamos a ver más allá de lo aparente. La élite, el sistema, ¿qué más? Satanás significa opositor, es decir, todo proceso opositor a la humanidad es Satanás. Ustedes hablan del sistema, es el sistema. Los Rothschild son los Rothschild. Las guerras son las guerras. Es decir, todo el sistema que controla ordena la marcha de los acontecimientos. ¿Cuáles acontecimientos? A ver, ¿cuáles son los acontecimientos que esa fuerza ordena? La pandemia, guerra, ¿qué más? Enfermedades, hambre, genocidio, pandemia, todo eso comienza a correr. Y dice acá, el cielo se enmudece, todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados. ¿Qué significa eso? Que le pedimos a Dios que hagamos medidas. Cuando dice el cielo se enmudece, quiere decir que todo contacto proveniente de las estrellas en un tiempo específico cesará. ¿Por qué? Porque ya ellos hicieron lo que tenían que hacer, ya nos entregaron lo que tenían que entregarnos. Entonces, la humanidad, aunque rece, aunque nos pongamos de rodillas, aunque lloremos, aunque hagamos lo que hagamos, no habrá respuesta, sigue sellado. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos corresponde a nosotros hacernos responsables del proceso que vamos a vivir. Pero no estamos solos, porque ya nos entregaron herramientas. Cuando, por ejemplo, Juan nos decía ahorita que el Cristo no tenía donde recostar su cabeza, que vende todo lo que tiene y da a los pobres. Entonces él hacía el análisis de que eso no es literal. ¿Qué enseñó Jehová? El oro y la plata mío es, traigan ofrendas. Es decir, enseñó el materialismo y Jesús enseñó la espiritualidad. ¿Y eso de qué nos sirve, por ejemplo, en medio de una guerra? En medio de una guerra, mucha gente lo perderá absolutamente todo, lo material, ¿no? Entonces, si yo me preparo dentro de esa enseñanza, desprendiéndome de lo material, quiere decir que mi proceso en ese momento será diferente al que esté apegado a lo material. Entonces, por eso les digo, las herramientas ya nos las entregaron. ¿Qué nos corresponde ahora? Accionarlas. Por eso los cielos siguen sellados, porque ellos no pueden violentar el albedrío. Dice, ahora les corresponde a ustedes asumir lo que están viviendo. Continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades. Llegan los días de gran tribulación para la tierra. Esta enfermedad que estamos viviendo, yo les aseguro que no es la peor que vamos a vivir. Vendrán peores enfermedades. De hecho, esta ni siquiera el grado de letalidad y mortalidad es muy alto. Si ustedes buscan las cifras oficiales, es muy bajo. Es decir, la cantidad de vidas que cobra, porque sí las cobra, sí existe una enfermedad, pero no es lo letal y peligrosa que dicen los medios de comunicación. Pero habrán enfermedades que serán más letales que
Y ahí es donde dice que llegan días de gran tribulación para la tierra, desesperanza, dolor, miseria en muchos aspectos. Y por supuesto es un tiempo donde la ciencia comienza a aumentarse. Por allá dice Daniel en el Antiguo Testamento que en el tiempo del fin la ciencia se aumentará. ¿Cuáles son los logros espaciales que de un tiempo para acá vamos viendo? Por ejemplo, ahora aparece Elon Musk con SpaceX. Muchos. Antes solo era la NASA y las agencias de Rusia, de China, ahora hay más. Y empiezan a haber más logros y más investigaciones. Y eso irá en aumento. Ya se escucha con fuerza las pisadas del gran manipulador. El gran manipulador. Es decir, que desde el sexto tiempo se comienza a despertar, o a manifestar más bien, porque despertar es como más de la luz, ¿no? Se comienza a manifestar una fuerza o unas pisadas de un personaje, como le llaman, un gran manipulador, pero todavía no se muestra, simplemente que todo lo que está ocurriendo en el mundo, obviamente en contra de la humanidad, está orquestado por un personaje detrás de las sombras. Porque es como cuando usted está en una habitación o en una casa solo y usted empieza a escuchar unos pasos, ¿no? ¿Qué hace uno cuando escucha eso? No, bueno, se asusta, pero uno dice, ahí viene alguien. No lo está viendo, porque se asusta. Bueno, si es de noche a las 3 de la mañana, yo me asusto también. Entonces, uno dice, ahí viene alguien, porque escucha los pasos. Entonces, se empiezan a sentir esos pasos. Es su cosecha y tiempo. Todo lo que está sucediendo alrededor de la humanidad es porque esta fuerza manipuladora espera ganar adeptos. Así está planeado. Y comienza desde el sexto tiempo. Se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera gobernar al mundo. Esa organización es el sionismo mundial. El sionismo es la ideología política del nuevo orden mundial, comandada obviamente por el pueblo judío, que son el pueblo elegido de ¿qué Dios? Jehová. Entonces entendemos la estratagema, porque Juan nos compartió lo que nos estaba diciendo ahorita. Se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. Es posible que eso sea un experimento genético que pueda terminar en un grave error. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando veamos los efectos en 1 año, 2 años, 3 años. Pero además de ese pueden ocurrir otros más experimentos. Entonces vamos viendo las señales, los símbolos, y el ejercicio es ahí ustedes se van a ir comparándolo con lo que está sucediendo. Recuerden, este es un análisis de la mesa de trabajo, no quiere decir que sea la verdad absoluta. En este tiempo paralelo aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable. Los escogidos la llevan. Lo que esto nos está queriendo decir es que paralelo a los acontecimientos que antes describía, comienza a haber un despertar. Ustedes han visto las manifestaciones en distintos lugares, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en México también, en contra de lo que se está estableciendo. Eso quiere decir algo, que a pesar de tanta manipulación y tanto engaño, hay esperanza en la humanidad, porque hay una fuerza vivificadora. ¿Y cuál es la fuerza que contiene la vida? La luz. ¿Y qué más es la luz? ¿Y qué más es? El verbo, porque el verbo es la vida y el verbo es la luz. ¿Y qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Desde el principio es Dios. Entonces, cuando dice que una fuerza vivificadora del mundo comienza a aparecer dentro del hombre, cuando muchos esperan una intervención de Dios por allá afuera, realmente Dios se está manifestando dentro de la humanidad, defendiendo la vida. Y esa es la fuerza. Asoma el asalto por hambre, se desploma la economía mundial, aparecen los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atracan sin compasión. Más enfermedades. No existen remedios, no existe el antídoto y se espera solo la muerte. Así pasó en una dimensión de la interpretación cuando la enfermedad de moda estaba
en su apogeo, porque no estaba el antídoto todavía. ¿Qué esperaban muchos? La muerte. Ahora imaginémonos enfermedades más potentes. Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea la información. Si yo me pongo aquí a repetir el nombre del virus, nos tumban la transmisión en vivo que están haciendo por acá los muchachos. Si yo quiero hacerle la maldad, les puedo hacer. Dejen de transmitir. ¿Eso cómo se llama? En términos de La censura. se bloquea la información, la censura. Si usted pone en Facebook, lo censuran por 30 días, o en YouTube o en cualquier plataforma. Se está bloqueándole. Lili ha abierto como 5 perfiles de Facebook. La andan bloqueando. Las fórmulas propuestas no son sino aparentes. Se agrava la situación, la economía se agrieta, los sabios no son sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los científicos, los que dicen que saben. Pues finalmente no saben. Los medios no son lícitos, los buenos cooperan. Es decir, que la humanidad comienza a unirse para cooperar y que toda esta situación que parece y que es desoladora sea más llevadera. Por eso estamos aquí. Estamos cooperando, no porque aquí hay un proceso salvador, sino que estamos juntos aprendiendo. Pero esto es temporal. Luego nosotros nos iremos a Colombia y ustedes continuarán con su proceso. Y se conectarán a los programas y seguiremos compartiendo. ¿Ustedes me dicen el break? ¿Ya? Ok, voy a terminar el sexto tiempo y vamos a comer. ¿Sí? Bien. Se está abriendo a taco, está abriendo comida y ya. La interpretación profética se nubla. Bien. El fuego desciende, la esfera cae con su mortífera carga. Estos son procesos bélicos que empiezan a sucederse. La muerte tiene alas, los ejércitos se movilizan, las armas son los señores de la guerra. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se alzan protestas, ¿cuál es la respuesta del sistema? Las armas, reprimir, los ejércitos se movilizan y esto cada vez se va a recrudecer más. La tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. Es decir, el planeta comenzará también, paralelo a esto, a moverse. Esos terremotos que sienten aquí cada mes de septiembre, lo comenzarán a sentir en agosto, en julio, en junio. No, mentira, pero sí, bueno, sí, de pronto sucede. Pero sí serán más frecuentes. Serán más frecuentes, pero no solamente aquí, en todo el planeta. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. Han habido grandes nevadas con temperaturas históricas y también olas de calor. Todo esto son aberraciones del clima que van marcando el paso de los grandes cambios. Se precipita el abismo, la humanidad materialista son sus últimos gritos. ¿Por qué la humanidad materialista? Porque es la que está pegada al sistema. Entonces ya entendemos por qué las enseñanzas de Jesús cobran una importancia relevante en este tiempo. Porque Jesús, dentro de todo lo que nos enseñó, es a que como humanidad nos desprendamos de la materia y enfoquemos nuestra atención en lo espiritual, que al final es lo esencial. Nosotros no somos seres materiales. Vivimos en mundos materiales para aprender y para ascender, porque ese es el plan que Neil nos va a explicar ahorita. Pero nuestra verdadera identidad es el espíritu, porque los cuerpos mueren y luego tenemos otro cuerpo y así, pero el espíritu es lo que permanece. El que pueda, mientras todo esto sucede, nos dicen los hombres de las estrellas, el que pueda, compre tierras, quien sea prudente que siembre. ¿Quién sabe sembrar aquí? Usted sabe sembrar. ¿Y tiene una tierra? Nos vamos todos para allá. Solucionado. Bueno, eso es importante en este momento aprender a sembrar, pero evidentemente no todos aprenderemos a sembrar. Bueno, no todos aprenderemos a cocinar,
Pero aquí lo que se nos está haciendo es una invitación a que como humanidad nos acerquemos a la naturaleza. El que pueda comprar una tierrita, cómprela, trabájela, cultívela, o si conoce a alguien que la tenga, ayúdelo a cultivar, ayúdelo a poder ponerla en condiciones. Pero es un tiempo donde debemos ir acercándonos a esto, porque el campo, porque la naturaleza es lo único que va a quedar en pie, porque las ciudades en el medio de la guerra van a ser fuertemente golpeadas. Y luego, cuando venga el nuevo orden mundial, que va a restaurar todo lo que la guerra va a dejar, pues nadie podrá comprar ni vender si no tiene el control total electrónico del chip. Entonces, hoy en día tenemos chips. Por ejemplo, aquí hay un chip. En las tarjetas de débito o crédito hay chips. Si usted se acerca a la caja, ¡ping! Muy fácil, ¿verdad? Pero resulta que la tarjeta se la pueden robar, el celular se lo pueden robar. Pero si usted tiene un chip dentro, no se lo pueden robar. Entonces, bueno, a menos que te corten la mano, pero ya es como más complicado. Y usted se acerca y usted compra con el chip. Y usted tiene internet por el chip, y usted paga la cuota del carro por el chip, y usted entra al centro comercial y todo va a ser color de rosa. Pero el que no quiera colocarse el chip, ¿qué va a hacer? No puede estar en el sistema porque va a tener hambre, no va a poder tener acceso a las cosas. Entonces, ¿qué toca? Ir preparándose tiempo antes para cuando eso llegue, tener un plan de contingencia, un remanente. La estructura de la Tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre hierve, las cicatrices se abren. Es decir, el planeta y los elementos se seguirán moviendo. Voy a dejar entonces hasta este punto. Ya analizamos el sexto tiempo, que es según nuestra visión el tiempo en que estamos viviendo. Pero faltan dos tiempos más, el séptimo y el octavo, para entender qué es lo que viene. Vamos a comenzar con el séptimo tiempo. El séptimo, octavo y noveno tiempo tienen una condición, y es que, bueno, en el análisis nosotros determinamos que lo más probable es que estemos en el sexto, por lo tanto séptimo, octavo y noveno son hacia el futuro. Entonces, eso podemos analizarlos un poco más rápido porque hay sucesos, por la gran mayoría, o por no decir todos, no se han cumplido. Entonces, cuando hablamos del séptimo tiempo, nos comienza diciendo que el trono ha sido ocupado por la muerte. La guerra se extiende y golpea a los países que antes fueron fuesen llenos de riqueza y orgullo. ¿Cuál es el trono que es ocupado por la muerte? El trono ha sido ocupado por la muerte. Bueno, eso tiene varias dimensiones en lo que podría suceder, y es que cuando habla del trono puede estar refiriéndose a grandes potencias, donde están los altos mandos, pero también puede estar refiriéndose ya a una dimensión interna dentro del ser humano, al corazón. Este es el trono del ser humano. Y si es ocupado por la muerte, quiere decir que guerra, interna y externa. La guerra, para ese momento, va a golpear a los países que antes fueron llenos de orgullo y riqueza. ¿Cuáles son esos países? Por ejemplo, Europa, Inglaterra, que son los países que normalmente hacen la guerra, pero la hacen ¿dónde? En otros lugares, Irak, Palestina, etc. Entonces la guerra lo va a golpear directamente a ellos. Eso no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando del futuro. Estamos hablando del futuro todavía. Aquí aparece un personaje. El gran dictador ha hablado. El mundo le entiende y confía en él. El gran dictador. ¿Quién será? ¿Cómo? Bueno, Donald Trump ya terminó su mandato. Bueno, ahora vamos a comprender por qué en este momento no es el anticristo. Cuando hablamos de un gran dictador, obviamente estamos hablando de un líder político, militar, que podría estar refiriéndose a algún presidente de una de las grandes potencias. Es probable que sea Estados Unidos. Un presidente puede ser este que está actualmente, otro que venga, o Rusia, China, etc. Puede ser Putin, es decir, un personaje que va a tener un carácter muy fuerte.
Y dice que el mundo le atiende y confía en él. ¿Cuáles son las medidas que tomará? No lo sabemos todavía. Han comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la tierra, es decir, mientras en el sexto tiempo ya los movimientos telúricos y del clima ya comenzaban a mostrar unos grandes aumentos, aquí ya comienzan en corrida fatal. Terremotos como nunca antes se han visto, grandes mareas, tsunamis, nevadas, etc. Se tambalea la iglesia. ¿Qué quiere decir que se tambalea? Que está a punto de caer. Ahora mismo hay escándalos, que es lo que vimos en el sexto tiempo. Desde el sexto tiempo, cómo la iglesia va perdiendo sus valores y se va debilitando. Aquí ya se tambalea. Se hunden ciudades. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Se han comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la tierra. Ahora mismo hay ciudades que se ha demostrado científicamente que cada año se van hundiendo, cada movimiento telúrico las hunde. Pero aquí ya se hunden. La Ciudad de México se está hundiendo. Nueva York, ¿cuál otra? Londres, Los Ángeles, Miami. Todas esas ciudades comenzarán a hundirse de manera definitiva. ¿Por qué? Porque el mar se agita y sus aguas se aumentan. Eso está sucediendo. El nivel del mar está subiendo ya, pero a este punto será muchísimo más grave. Está oficializada la mortífera, la maldita confederación, todo el norte y el sur en gran tribulación. Ese es el sionismo. La gran confederación que desde el sexto tiempo ansía controlar el mundo. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Es decir, que cuando dice la semilla ha sido aventada y está vacío el granero, ¿qué será la semilla? A ver. La nueva generación. El mensaje ha sido aventado. ¿Desde cuándo? Desde toda la historia humana. Desde la época de la antigüedad hasta el presente. ¿Y qué pasa? Que el despertar de seres humanos que ese mensaje espera levantar unidos a este punto todavía no ha generado el impacto que se espera. Nuevas costas, mientras tanto, se han dibujado, es decir, mientras una ciudad comienza a hundirse, otras surgen. Hace parte del movimiento natural del planeta. La cápsula está lista, tiene número, solo espera. Esta cápsula es el armamento nuclear, la bomba nuclear o el arma temida, como vamos a ver aquí más adelante. Entonces, en la anterior aparecía un gran dictador, un personaje. Aquí aparece otro. El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. ¿Qué es un falso profeta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más? Alguien que aparenta lo que no es, como falso profeta, o sea, va a ser un profeta. Va a ser un profeta que no dice la verdad, pero lo complicado de esto es que ese falso profeta tiene grandes aciertos. ¿Qué significa eso? Que él va a decir profecías, ¿y qué va a ocurrir con esas profecías? Se van a cumplir. Pero no van a ser las profecías de la luz, van a ser profecías de ellos, de la oscuridad, exactamente. Por ejemplo, él va a decir: la iglesia se va a caer y va a surgir una nueva religión, y eso va a suceder. Pero la iglesia, ¿de quién es? De ellos, o sea, ellos saben su plan, o sea, que él puede anunciar eso que efectivamente va a suceder. Él va a decir: se va a levantar un hombre que va a tener unas condiciones excepcionales, que es el que ahora voy a describir aquí, y ese hombre va a aparecer. Es decir, los hombres se maravillan cuando ese personaje aparezca, la gente se va a asombrar por la precisión de sus falsas profecías. Luego, mientras esto sucede, que el dictador comienza a marcar las directrices del mundo y este personaje a nivel profético y espiritual comienza a ganar adeptos, aparece un tercer elemento. Dice acá: de otra parte se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado. Su declaración de paz, estatutos que pondrá en vigencia, serán aceptados por el mundo. Solo es una estratagema
Mirad que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento. Por su causa, muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos, es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. ¿A quién están describiendo ahí? ¿Por qué el Papa? Es el que está más cerca. Vamos a esperar que ella nos sustente su interpretación, porque todas las interpretaciones son válidas. Es que dijiste algo que yo... Porque a mí le dicen los que gritan de negro. A ver, pero ¿dónde dice ahí que está vestido de negro? A ver. El carnicero de voz dulce y palidez en el rostro de su porte como un santo. Ajá. A ver, ¿quién más? ¿Quién es ese personaje? Bueno, vamos a analizarlo. Primero dice, se escuchan con claridad las enseñanzas del poderoso afeminado, ¿verdad? Eso es una condición que va a tener el personaje. Él va a traer una declaración de paz y unos estatutos que pondrá en vigencia. Yo pregunto, ¿Francisco ha hecho eso? ¿El Papa actual? ¿Sí o no? Eso es ecumenismo. Sincretismo, perdón. Porque él está haciendo ecumenismo y sincretismo. Recuerden que son símbolos. Son símbolos. Bien, vamos a seguir acá. Estatutos de paz que pondrá en vigencia. ¿Por qué necesita ese personaje poner estatutos de paz en el mundo? ¿Qué pasa en el sexto tiempo? Inician procesos de guerra, se movilizan los ejércitos, acuérdense. Es decir, va a haber un mundo convulso. ¿Cuándo va a ser esto? Entonces estamos hablando del futuro. No sabemos. Si estamos en el sexto tiempo, según nuestra interpretación, ¿cuánto puede durar el sexto tiempo? Depende de las señales, hasta que todas las señales se cumplan. Es decir que ese personaje debe poner unos estatutos de paz. Luego dice, solo es una estratagema. Mirad que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento. Por su causa, muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. ¿Francisco ha hecho eso? ¿El Papa? No. ¿Podrá hacerlo al futuro? Probablemente, pero el tema es que Francisco ya está bastante viejito. No, pero yo no decía de este papa, Bueno, usted dice al futuro, pero hay un elemento importante aquí. La iglesia se tambalea. Es decir, que en ese momento la iglesia o el papa y la iglesia no tendrán el poder que hoy tienen. Me suena que es alguien por allá de un extraterrestre. Vamos a continuar, aquí hay una clave y si interpretan esta clave descubren quién es. Se van a sacrificar en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos. Tengamos ese símbolo ahí. ¿Quién es el señalado de los tiempos? ¿Quién es el que las profecías señalan como el... ¿Cómo? ¿Quién es el señalado de los tiempos? ¿Quién es el señalado de los tiempos? ¿A quién señalan las profecías? Como una esperanza, como una esperanza. Al Cristo. Entonces, si aquí nos dicen que Él no es el señalado de los tiempos, entonces ¿quién es? El contrario. ¿Y por qué hace esta advertencia? Porque la humanidad cuando lo vea, cuando escuche sus enseñanzas, ¿qué va a pensar? Ese es el Cristo. Porque las religiones preparan a la gente para que esperen a un hombre. Y la segunda venida no será bajo esa condición. Entonces dice quién es. Es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro. Símbolos. Palidez en el rostro. De ojos oscuros y porte como un santo. O sea que va a tener una toga, una patola, una ropa religiosa. No. ¿Qué significa porte? Aparenta santidad.
Exacto. Aparenta santidad. Sus milagros son para el engaño. Sí, va a hacer milagros. Va a coger, va a curar un ciego, va a levantar un paralítico. Va a hacer lo mismo que hizo Jesús en aquella época. No se sorprendan, o bueno, sí, la gente se va a sorprender cuando vea eso. Su sabiduría viene del negro abismo. Entonces, cuando habla de la sabiduría, porque la va a tener, ¿cuál es la sabiduría que va a tener él? La misma que tuvo en el pasado el primer Mesías del pueblo hebreo, el rey Salomón. ¿Quién era el sabio del pasado? El rey Salomón. Entonces, esa es la sabiduría que él va a tener. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Miradle caminar, oírle hablar, observar sus ademanes, escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas. Mirad quienes le acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte. Su aceptación es el salto a las tinieblas. Él, sin saberlo, es la vara con que se medirá el mundo y se medirá al hombre. ¿Por qué se medirá al hombre? Porque cuando Él aparezca con su enseñanza, con su sabiduría, con sus milagros, con su porte como un santo, ¿qué va a hacer la humanidad? Lo va a seguir, lo va a adorar. Entonces, ¿qué va a analizar el plan de la luz ahí? El nivel de la humanidad terrestre, el nivel espiritual. Entonces ellos van a analizar, bueno, cuando salga este personaje, ¿cuál es la reacción de la humanidad? Ah, lo están siguiendo. Hay una vara de medir. ¿Y eso qué quiere decir? Que la humanidad, en su gran mayoría, porque no serán todos, será engañada por este personaje. Porque creeremos que es el Cristo. Nuevos preparativos de destrucción. Y aquí es donde entra en la escena la Tercera Guerra Mundial. Las armas están volando. El falso líder tiene poder. El mundo le da su autorización. Entonces ahora, ¿quién es este falso líder? El anticristo. El falso líder tiene poder. ¿En qué momento? En el marco del inicio de una tercera guerra mundial. ¿Quién será en ese momento el líder del mundo? ¿O un falso líder? Entonces dice acá, el mundo le da su autorización. ¿A quién? ¿Y quién es el líder? El anticristo. Recuerden que primero, como el carnicero, se gana la admiración. Y aquí le dan autorización las potencias del mundo para tener poder. Porque estableció unos estatutos de paz anteriores que pacificaron el mundo. Es decir, un pacto de paz. Miren acá. Se ganó la confianza. Por acá dice, su declaración de paz, estatutos que pondrá en vigencia, serán aceptados por el mundo. Acá dice, la piel amarilla, el pacto no respetó ¿cuál? ¿Pero cuál pacto? Paz. Entonces se rompe el pacto y los ejércitos barren al enemigo, lanzan la cápsula. ¿Se acuerdan de la cápsula? Bomba nuclear. Es decir, que cuando nosotros veamos que hay un pacto de paz, recuerden las señales. ¿Qué tan cerca estamos de la guerra? Por las señales nos dicen. Yo no puedo decir aquí en 10 años, 5 años, 2 años, no. Las señales. Tiene que haber un pacto primero para pacificar el ambiente actual de guerra. Hay guerra en Oriente, hay guerra en Asia, hay guerra en Europa, en todos lados. Hay conflictos. Entonces, luego que se da ese pacto, el mundo vivirá una aparente paz. Y ahí es donde la piel amarilla, que posiblemente, estamos hablando de los chinos, no respetan. ¿Y por qué no va a respetar? No sabemos, porque eso es a futuro. Los ejércitos barren al enemigo y se lanza la cápsula. Los hombres quedan consumidos, el mundo está mudo. Se derriten los ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. El momento termonuclear. Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. Así será el impacto. La locura es la señora de todos. Los suicidios se aumentarán y será para muchos el único camino para la paz. Esto ya es octavo tiempo. ¿Qué determina el octavo tiempo? Guerra. ¿Qué determina el séptimo tiempo? La aparición de 3 personajes: el dictador, el falso profeta y el comienzo de la aparición del anticristo.
El falso profeta le preparará el camino. Ahora, cuando la profecía nos muestra todo esto, desde el sexto tiempo se nos dijo qué hacer. Primero, nos decían comprar tierras y el que pueda comprar tierras y siembre. ¿Por qué? Porque se nos está preparando para todo esto que viene, ¿verdad? Si yo tengo una tierrita y tengo siembra, pues aquí va a haber hambre, destrucción. Si yo me preparé, voy a poder defenderme. Desde el séptimo tiempo la profecía nos dice que son momentos de confusión y duda. ¿Por qué? Porque aparecen tres personajes que van a ser admirados por el mundo. Dice esta profecía que en aquel tiempo hay que evitar la codicia, hay que empezar el desapego por el dinero, hay que buscar los verdaderos valores del espíritu. Por eso yo les decía que aquí yo no coloco la profecía completa. Ustedes deberán en su investigación leerla toda, y hay muchas herramientas. Entonces nos dice en ese séptimo tiempo que hay que vestirse de amor, hay que vestirse de pureza, y quien se vista de eso nunca estará solo y recibirá la paz en su corazón. Es decir, nos invita desde el séptimo tiempo a una preparación espiritual mucho más fuerte, porque eso va a ser bien bravo. En el sexto tiempo la preparación es espiritual también, pero también física, porque nos dice: vayan y siembren y construyan y prepárense. Y en el séptimo tiempo ya nos invita a una preparación más espiritual, que debe comenzar desde ya, para poder forjar el espíritu nuestro, a que, por ejemplo, se nos presente un negocio donde ganemos mucho dinero y ahí la codicia a nosotros no nos afecte. Pero para ganar mucho dinero en ese negocio, ¿qué tengo que hacer? Estar en el mundo, en el sistema, sujeto a él. Entonces, cuando se presenten esos personajes, yo voy a hacer lo que ustedes digan, porque voy a estar sujeto a ese proceso. Entonces, el octavo tiempo está caracterizado por la guerra, y será para muchos el único camino, buscar la muerte, los suicidios, el único camino para la paz. Llega la hora en que la luna y el sol cambiarán de color, fenómenos astronómicos, y un eclipse inusitado traerá gran oscuridad. Este eclipse no podrá ser medido por la tecnología que tenemos actualmente para predecir eclipses. La ciencia sabe cuándo va a ocurrir un eclipse, ¿no? De sol, de luna, pero ese eclipse no va a ser, probablemente no sea ni de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque es inusitado, inesperado. Hay varias teorías. Puede ser la sombra de algún planeta desconocido, puede ser que el sistema solar atraviese una zona oscura de la galaxia que absorba toda la luz solar. Hay varias situaciones, pero como nosotros nunca, en la historia que conocemos, lo que nosotros sabemos, nunca hemos visto algo así, será por eso inusitado. 3 días de oscuridad dice la profecía. 3 días de oscuridad dice la profecía. Entonces aquí se entiende por qué. Ya deja esa profecía que leímos algún día: ay, sí, Dios va a generar 3 días de oscuridad. No, ya vamos a entender que por un eclipse. Entonces se enlazan las dos profecías y hay respuesta. ¿Por qué 3 días de oscuridad? Por un eclipse. Solo que no sabemos cómo va a ser. Se lanzarán las armas mortales, los muertos serán como hierba en los campos, 200 millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. Todo eso traerá la guerra. Es la avalancha del ocaso, es muy tarde, nadie espera un mañana. Sin embargo, surge entre la aflicción, y aquí es donde entra el plan de la luz en el octavo tiempo. La luz renaciente dadora de vida, el verbo, que apenas alumbra en ese momento. Es la esperanza, es la voz del sembrador. Entonces, cuando habla de la luz renaciente de vida, la esperanza y la voz del sembrador es un proceso interno que empieza a surgir dentro del hombre. Una voz que surgirá en aquellos que se hayan preparado con tiempo. Porque si nosotros hablamos del sembrador como personaje, es el mismo Jesús, desde el tiempo de él, cuando él habló de la parábola del sembrador. La semilla fue aventada, y uno de los que lo aventó fue Jesús. Entonces, cuando dice la voz del sembrador dentro, ¿qué es? El Cristo, dentro de cada ser humano que se forjó con tiempo para poder supervivir en ese momento. Los señores de la luz dispersan la sombra, es decir, que habrá personas
que en ese tiempo se levantarán para dar esperanza a los más necesitados. Pero no veamos eso como algo fantasmagórico. Estos serán quienes se preparan desde antes. Por ejemplo, si usted se prepara desde ahora, usted será esa luz para su familia, para sus vecinos, para la gente que está a su alrededor. Pero se prepara usted y usted y usted. Serán aquellos que dispersarán las sombras. Y la sombra es la desesperanza que vivirá la humanidad en medio de una guerra y manipulación. Nosotros, o quienes decidan prepararse para eso, podrán tender la mano al necesitado y al desesperado. Y eso contempla el plan de la luz. No esperemos que sean ángeles del cielo, porque no va a suceder así. Es el momento propicio para infundir temor y retomar el poder. No durará mucho. Ayer hablábamos de que mucha gente piensa que la guerra, la tercera guerra, es el final. La guerra es un paso necesario para instaurar el nuevo orden mundial, que es la solución, el orden mundial es la solución a este caos. Entonces por eso dice, momento propicio para infundir temor y retomar el poder de quienes controlan. Pero eso no durará mucho tiempo. Se firma el pacto que conducirá el mundo en manos del falso Emanuel. ¿Quién es el falso Emanuel? El anticristo. Entonces si han notado que la profecía le llama de distintas formas. ¿Por qué? Porque él va haciendo un proceso para poder coronarse finalmente como el líder mundial. Ahora, ¿cuál es el pacto que se firma aquí? ¿De paz de qué? ¿De la tercera? Entonces el tipo pacifica el mundo. ¿Cómo lo vamos a ver? Como el Salvador, el héroe de las películas de Hollywood que llega con su disfraz de superhéroe y soluciona todos los problemas. Entonces, aquí le llama como el falso Emanuel. ¿Cómo así? ¿Cuál es el verdadero? El Cristo de Isaías se le llamó, nacerá de una virgen, un hijo, y le llamarás por nombre Emanuel. Ahí está anunciando la primera venida de Cristo. Y aquí está el mismo código, pero con la condición de que es falso. O sea, es el anticristo. Hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los hombres a la verdad. Entonces, deben aparecer unos personajes que se enfrenten y denuncien al anticristo y al falso profeta. Los dos testigos que habla Apocalipsis 11 y Zacarías 4 también habla de los dos olivos. Estos dos personajes serán detestados por los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que denunciar a este y al otro. ¿Y qué hizo este? Nos salvó. Entonces, ¿cómo va a aparecer un personaje diciendo que este es el diablo? La gente, pues lógico, dice Apocalipsis que cuando los testigos se han muerto, porque los van a matar, como todos los que se enfrentan a este monstruo, este sistema, los han matado, a ellos los van a matar también. Pero ellos van a resucitar. Esa es la diferencia. Y cuando la profecía dice que los matan, ¿qué hace la gente? Se alegran y se dan regalos los unos a los otros. Dirán, por fin mataron a esos sinvergüenzas. Y eso va a suceder, porque dice que estos dos profetas tenían atormentados a los moradores de la tierra. Esos dos personajes van a decir lo que más nos incomoda que nos digan, y no van a tener pelos en la lengua. Ellos no van a ser unos personajes que van a abrir un canal en YouTube y van a decir somos los testigos, o van a, no sé, a dar unas charlitas. ¿No? Estamos hablando de otro nivel de mensaje, de otro nivel de fuerza, de otro nivel de denuncia. La misma gente es la que dirá, mira, ¿ya escuchaste a esos personajes? Tengo un videito, te lo muestro. Y la forma en que van a hablar va a hacer temblar a la gente. Y por supuesto, pero no va a hacer temblar a la gente, yo diría que más bien hará temblar a la oscuridad que está dentro de las personas que no han querido hacer el proceso. Se está repitiendo lo mismo que Jesús. ¿Qué cosa? Sí, que el pueblo finalmente dijo, crucifíquenlo. Claro. Es el mismo proceso. También, bueno, en el libro de Gran Rolando habla de que había unos 256, si no me recuerdo, personas que estaban preparándose. 318. Sí. Y me suena de los señores que dan la luz. Así que También puede ser personajes que se han venido preparando
ellos y otros en el tiempo para este momento. Porque ese trabajo se viene haciendo, solo que quienes hacen eso no publican en Instagram, ay, me estoy preparando, numeral me estoy preparando, numeral soy la luz, no, eso es en silencio. Cuando dice dos, no puedes decir como un número de personas con cierta genética o... Cuando dice dos, O sea, dos profetas, puedes decir... no, literal son dos, literal son dos. Dice acá, aquí en la parte final del octavo tiempo, el impostor está ahora en la cumbre del trono. ¿Quién es el impostor? Cristo. Muy bien. ¿Y por qué? Porque él se va a hacer pasar por Dios sobre la tierra. Eso que nos habló Juan, que denunció, todo ese personaje va a encarnar, toda esa maldad va a encarnar en un hombre al final del tiempo. Y eso es lo que los judíos esperan como su Mesías. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. O sea, no va a estar ahí porque la gente lo colocará allí. Enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz. Todo es aparente. No dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá de nuevo el error. ¿Por qué? Porque en un tiempo él va a mostrar su verdadera cara. Ese tipo es un demonio, literalmente hablando. Es un cuerpo humano, pero por dentro no hay un espíritu, no hay un alma, hay una entidad. Es lo que comúnmente se llama un demonio. Y ese personaje va a mostrar lo que realmente es. Los anunciados, reencarnados ya en la tierra, tienen ahora su noble misión. Entonces aquí es donde empieza un proceso de esperanza, porque empieza a difundirse, como dice acá, el mensaje esperado en tiempos de guerra. Pero sigamos acá. La humanidad está perpleja, la gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer. ¿En quién no quiere creer la humanidad? En el impostor. Porque la gente se va a dar cuenta del engaño, pero será demasiado tarde para algunos, porque ya es un proceso definitivo. Muchos tendrán el chip, la marca de la bestia, y ahí ya será muy completo. En realidad, el mensaje esperado es el apaciguador y allanador del camino. Este es Juan, pero no como personaje inicialmente, sino que el mensaje que se va a entregar es para apaciguar y allanar el camino, es decir, para preparar el camino para la segunda venida. Es decir, es un mensaje y un conocimiento de preparación. En ese tiempo, imagínense, los de antigua estirpe cuidan ahora el rebaño. Esos son los hombres de las estrellas. Ellos hablan en el libro de Omnia Alborada Humana que tienen unos remanentes que están dispuestos, llegado el momento, para evacuar las ciudades. Pero eso llegará en un momento determinado. No es que yo voy a esperar, no, voy a esperar que los hombres de las estrellas vengan por mí en la nave. No, no va a suceder así. Es que si nosotros no nos preparamos, no vivimos el proceso de preparación para todo esto que va a suceder, no tendremos la dimensión mental, física ni espiritual para estar en esos remanentes. Porque eso es por vibración también. No es que yo con todos mis vicios, si logro sobrevivir al hambre, a la escasez, entonces yo voy a llegar al remanente ahí a quitarle la mujer al otro, a difundir la venganza, el engaño. No, tiene que haber un proceso. Tendremos nuestras diferencias, normal, pero no con la misma intensidad que podríamos tenerlas ahora. Están en varias partes, son los señores de la paz y la sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Y esa es la esperanza de la luz en ese tiempo. ¿Cuántos en medio de la guerra vivirán en caos, desesperanza, miedo? Muchísima gente. Y cuando la gente esté en el borde del abismo, que no haya esperanza, ahí aparece el plan de la luz. En el último momento. Y es necesario, como dice la misma profecía, que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no vivimos esto, la humanidad difícilmente despierta. Porque ustedes a fin de mes le consignan su sueldo. Bueno, los que están en empresas, los que trabajan independientes tienen que forzarse un poquito más. Usted abre la llave o el grifo, no sé cómo dicen aquí, hay agua potable. Usted enciende el televisor, hay energía. Usted va a un restaurante, hay comida, o en la nevera, o en el supermercado.
Es decir, no tenemos una necesidad imperiosa de un cambio, una transformación. Sí está la necesidad interna, pero todo ese mundo distractor la ahoga. Pero cuando ese mundo no esté, ¿qué va a pasar por dentro? Entonces surge con más fuerza. Entonces por eso es necesario. Y contrariamente, una nueva filosofía invadirá el mundo, preñada de ritos y lisonjeros versos. Esa es la nueva religión del nuevo orden mundial, basada en el judaísmo. Por muchos será aceptada, por amenazas del carnicero, otros la aceptarán. La nueva iglesia, religión, sustentada en el poder secular, terminará también por sucumbir, porque todo eso que van a construir con el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, un solo poder militar, todo eso va a caer. ¿Y qué es lo que lo va a hacer caer? ¿Qué es lo que lo va a hacer caer? A ver. Eso inicia la caída de esto, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en el planeta mientras esto ocurre? La Tierra está cambiando, entonces no habrá estructura que se sostenga cuando el polo sur quede en el polo norte. No, al contrario, en el polo sur y en el polo norte. Cuando continentes enteros se hundan y otros se alcen, ¿qué gobierno va a quedar en pie? Ninguno. Entonces por eso todo esto que ellos van a hacer no durará mucho tiempo, decía la profecía atrás. Porque el despertar de la humanidad garantiza que los movimientos del planeta se desaten en corrida fatal y definitiva. Y todo eso dejará de ser. Y ahí es donde los remanentes de las estrellas tendrán su misión, porque no podrá haber nadie aquí. Si el planeta empieza a moverse como borracho, ¿qué finca? ¿Cómo le dicen aquí a las fincas? Bueno, ¿qué rancho, qué granja se va a poder mantener en pie? Ninguno. Todo será nuevo. Nuevo cielo y nueva tierra. ¿Saben qué significa? Nuevo cielo. Cuando usted está en la noche, además de eso, nuevo pensamiento, nueva normalidad. Pero si vamos al planeta, cuando usted en la noche usted mira al cielo en un lugar despejado, ve unas constelaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esas constelaciones las puede ver porque el planeta está en el sistema solar en un lugar ubicado. El planeta se va a mover tanto que va a cambiar su órbita. Entonces vamos a ver otras constelaciones, un nuevo cielo y nueva tierra, porque los continentes como los conocemos hoy en día van a cambiar, y eso ha sucedido varias veces en la historia, eso no es nuevo. Inversión de polos. Y estos son, para que lo noten allí, los 5 pasos o etapas del anticristo en los 9 tiempos. Gran manipulador, cuando empieza a mover los hilos detrás de las sombras. El carnicero, cuando aparece, porque por él muchos serán sacrificados, y además le llama carnicero porque él va a hacer volver los sacrificios de sangre en el tercer templo de Jerusalén. Él lo va a reconstruir. Por eso dice, está en la cumbre del trono el impostor, y el trono es el tercer templo. Falso líder como asesor o mandatario de las grandes potencias en medio de la guerra. Cuando pacifique la guerra, el falso Emanuel. Y el impostor finalmente cuando ya se corone como líder absoluto del mundo. Y para finalizar, el 9º tiempo, que es el tiempo pletórico. Los verdaderos guías espiritualistas son los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. Y ahí no va a haber los falsos guías que habían antes. Estos guías van a estar basados en la verdad y en el espíritu. No permitirán o sus enseñanzas o su guía no revivirán las viejas estructuras. Todos los gobiernos han dejado de existir y sus líderes políticos también. El nuevo rumbo señalado encaminará a la humanidad al verdadero saber. El tiempo de las armas ya pasó, ya eso dejó de ser. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y a la que nunca llegó. ¿Por qué siempre se nos ofreció? ¿Desde cuándo? Desde todos los mensajeros de la luz que vinieron. Se acelera el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos hermanos, amigos y hermanos de verdad. Ya aquí no habrá división ideológica, política, religiosa. Cantarán con la voz del nuevo día. La relación y conocimiento con Dios será en esta generación la perla preciada del saber.
En este punto la humanidad empezará a ver a Dios, a conocer a Dios como realmente es, no como nos han enseñado. Y esa será, como dice aquí, una perla preciada. Porque una de las grandes preguntas y necesidades del ser humano por dentro es llegar a Dios, conocer a Dios, aunque sea ateo. Porque por dentro el ateo busca también. Solo que él no cree en el Dios de las religiones. Y pues, lógico, ese es falso. La paz de ahora fue siempre la decisión de ustedes los hombres. La negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar. Ya conoceremos los efectos. No lo olvidéis nunca. Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión, sin remordimiento ni amargura. Es decir, no vamos a sentir odio en ese momento por nuestra altura espiritual, o no deberíamos sentir por los religiosos, por los políticos, porque ya eso pasó. Imagínense estar ahí, madre Francisco, lo que nos hizo. Eso ya dejará de ser. Pagaron lo que debían pagar. Habrá un proceso de justicia. Los justos renacen y su alma se enaltece y multiplica en amor. Nada empañará ya este camino. Han vuelto a la vida, se han encontrado con Dios. Y esta es la esperanza del nuevo día en el noveno tiempo. Si notan, la profecía denunció todos los procesos de control y destrucción que la fuerza negativa va a hacer. Pero también paralelo nos mostró el plan de la luz, y al final siempre la profecía entrega esperanza. ¿Quiénes quieren vivir en ese tiempo pletórico? Todos. Pero hay que prepararse. Hay que prepararse para lo que viene. Pero cuando uno ve lo que viene, uno dice, uy, pues que pase lo que tenga que pasar lo más rápido posible. Es necesario que suceda. Porque si no sucede, seguiremos en el sometimiento y control durante mucho tiempo. Y con esta parte y esperanza de la profecía finalizo mi intervención. Agradecerles por estar atentos en esta hora y media, no sé cuánto habrá aquí. 5 tacos, bueno, 4. Ahora que más. Muchísimas gracias.